Daniel Carvalho, un político, rasta, humanista y también una persona sensible, inteligente, buen conversador y fiel a sus principios. Con el bien común como objetivo, este urbanista diseña el futuro de Colombia desde las leyes. Él nos cuenta cómo lo hizo. El liderazgo es esa capacidad de convertir una visión en una realidad. Y nuestro invitado de hoy sí que sabe de eso. Lau, buen día, ¿cómo vamos? Buen día, Juan, y a todos los que nos escuchan y que nos ven. Bienvenidos de nuevo a estas conversaciones alrededor de los procesos, con estos líderes de opinión, empresarios, personajes de la industria, el arte y la cultura que nos cuentan cómo lo hicieron, cómo llegaron a la meta. Y hoy nos acompaña Juan y todos un personaje que seguramente ya ustedes desde sus casas lo han visto en varias ocasiones. Es de esos que nos gustan, de esos que son de mi gente, que se atreven a romper las reglas, que son alma libre, rebeldes, pero que desafían algunos estereotipos, algunos prejuicios que son necesarios debatir hoy en día en la sociedad. Está con nosotros Daniel Carvalho, representante a la Cámara, con una larga trayectoria en el mundo público, político, y que hoy está ahí y nos va a contar cómo lo hizo. Así es. Y bueno, Daniel, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contando cómo hacemos las cosas. Daniel, arranquemos precisamente por ese tema del liderazgo. Uno cómo arranca a generar ese liderazgo, a generar esa voz de que las personas te sigan, te crean y realmente oigan lo que tú dices. Debo confesar algo, yo nunca he leído un libro de liderazgo, no sé, o sea, no tengo teoría sobre cómo se llega a ser líder. Yo creo que hay gente que tiene más como entusiasmo y ese entusiasmo logra a veces ser contagioso. Y entonces ya cuando uno empieza a jalar gente, empieza como a considerarse líder. Pero yo nunca fui, nunca hice programas de liderazgo. Sí, no lo tomaste como... Exacto. Pero interesante saber eso, porque habrá personas que de pronto nos están viendo y dirán como, bueno, hay que estudiar para ser líder. Porque una de las preguntas también que surge, Dani, ahí en ese proceso de lo que estamos hablando es, ¿el líder nace o se hace o es una combinación de ambas cosas? Yo creo que es una combinación, es decir, yo valoro muchísimo el estudio y todo lo que uno pueda leer y estudiar sobre cualquier tema me parece muy válido, pero en mi caso, digamos, fue espontáneo. Yo tiendo a ser extrovertido, a mí me gusta mucho pensar en la gente y digamos que soy creativo. Yo creo que eso es una de mis cualidades, soy muy creativo, entonces en esa combinación la gente... Creativo en el servicio para la comunidad. Exactamente. Que es algo que no es muy común, porque la gente es creativo en la ingeniería, en crear productos, tal cosa, pero uno aplicar la creatividad al servicio social, al y bien esa común. Creatividad muchas veces es la que hace atractiva tu idea. O sea, tú y yo podemos tener la misma idea, pero si yo logro exponerla de una forma más atractiva, la gente me va a hacer caso. Ahora bien, debo aclarar algo. En el colegio yo era considerado un líder negativo. Sí, hablando de liderazgo. Definitivamente es de los míos. Hablando de liderazgo, yo era el líder negativo, pero al mismo tiempo era buen estudiante. Entonces los profesores no sabían qué hacer conmigo. Ese es el origen de mi liderazgo. Pasa sí. constantemente. Y nos contabas que todo arrancó por el despecho. El desamor lo va llevando a uno por caminos que uno no se imagina. El despecho me llevó a la política y lo resumo así. Nunca me interesó la política. La primera vez que yo voté tenía 31 años. Es decir, pasé una década larga despreciando la política, pero pasaron un par de cosas. Primero, yo viví en Francia 5 o 6 años, allá estudié mi maestría en urbanismo y allá descubrí, los franceses son una sociedad muy politizada, siempre están alegando y peleando por sus derechos y hablando de política. Eso no pasaba en la Colombia de la que yo venía cuando era pelado, entonces descubrí eso, como el ciudadano como actor político. Segundo, al hacer mi maestría en urbanismo, entendí que el urbanismo es una herramienta del sector público, o sea, que se hace desde el sector público. ¿Y quién manda en el sector público? Pues los políticos, gústenos o no. Y finalmente, me di cuenta de que para mi carrera como urbanista, para lo que ya era la sociedad de Medellín cuando regresé, hacía falta como meterse en política. Pero todo esto lo descubrí finalmente porque tuve un despecho gigantesco y uno cuando está despechado tiene que mantenerse ocupado.
Entonces yo iba a trabajar de día y me ocupaba, pero por las noches. Uno llega a la casa a las 6:30 de la tarde. Desasosiego. Yo siempre he dicho que la tusa es literal. O sea, y hasta las 12 que se duerme. Defina tusa, desasosiego. O sea, uno no se halla, qué cosa tan brava. Entonces, ¿qué hace uno todo ese tiempo? ¿Sí? Y entonces me volví activista. Me dediqué a defender un montón de causas en las calles, en las redes sociales. Terminé siendo líder de un montón de causas. ¿Pero aquí en Medellín? En Medellín. Y ya de ahí ya estaba servido el paso a la política, justamente a través de un despecho. Dani, esas almas libres y rebeldes que a mí personalmente me gustan mucho y además las sé identificar muy bien. Tengo un olfato para ese tipo de personajes. Yo digo, este es de los míos. ¿Cómo enfrentar a la sociedad, sobre todo a una sociedad antioqueña? Bueno, tú ya pues en este momento por tu trabajo pues estás en Bogotá, pero la sociedad antioqueña yo siempre la he visto llena de estereotipos, llena de prejuicios, somos mucho más tradicionales, por decirlo así. ¿Cómo enfrentaste, digamos, eso de pronto ser una persona pues diferente en el buen sentido? Porque, ojo, para mí la gente normal no es un piropo. O sea, a mí la gente normal no me genera sospecha, no me inspira confianza. Sí. Me gusta la gente distinta, pero eso, enfrentar a la sociedad no es fácil cuando uno viene, digamos, tal vez con ideologías diferentes, que se quiere atrever a hacer las cosas distintas. Yo digo, incomodamos. Las personas que nos atrevemos a romper las reglas, incomodamos a algunos. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que hay dos momentos fundamentales de mi vida para eso. Lo primero es, yo fui actor de teatro durante casi 5 años mientras estudiaba ingeniería civil, y pues el teatro de por sí es disruptivo, te obliga a... Es muy raro ver a un ingeniero haciendo teatro. Pues, eso es que esa sí es más rara todavía. Un personaje diferente, raro, desafiante, y eso incomoda. Es porque me aburría mucho en ingeniería, entonces necesitaba hacer algo creativo. Y el teatro me dio eso. Entonces el teatro te da, por un lado, como otra conciencia del mundo. En especial el teatro que hacíamos con Farley Velázquez, ya fallecido, era un teatro muy, muy crítico. ¿Sí? Y además el teatro te da una conciencia de ti mismo. Yo empecé a hacer teatro como a los 18 años. En la adolescencia uno es muy acomplejado, entonces yo era muy acomplejado que por flaco, que por narizón, que, ¿entendés? Y el teatro me hizo consciente de mi cuerpo, de mí, y me dio seguridad para enfrentar críticas, burlas, etcétera. Una vez tuve que aparecer desnudo en una obra de teatro ante la Universidad de AFIT, mi universidad. Yo dije, después de eso, ¿ya qué me va a dar pena a mí en la vida? ¿Sí me entendés? Y lo segundo que me pasó muy importante fue haber vivido varios años en París. ¿Sí? Te estoy hablando hace 20 años, cuando esta sociedad era aún más conservadora, y yo llegué a París, jovencito, y ya que a nadie le importaba claro, nada, y me encontré, entonces vi por primera vez, no sé, un drag queen. Yo era mesero y atendía grupos enteros de gente de todo el mundo, o de drag queens, o de homosexuales, cosas que no veíamos acá. Entonces eso me fue liberando. Cuando regresé a Colombia, ya digamos maduro de 30 años, y después de haber vivido eso, no me importaba lo que dijeran de mí, que por el pelo. Entonces ya es también como una madurez el no darle tanto espacio a la opinión de los demás. Daniel, una sociedad tan enferma, pudiéramos decir, como la nuestra, que adolece de tantas cosas, cuando uno está ya en un cargo público, ¿por dónde arrancar? Porque todo el mundo empieza, me imagino, a jalar tepita de vea, ayude por esta causa, vea, ayude por aquí, vea, ayude por allá. Los mejores amigos, porque en esos cargos me imagino, pues nos pasa a nosotros desde nuestro oficio, pues me imagino que ustedes de un momento a otro le sale el club de fans que nunca tuvieron, los mejores amigos. Entonces uno cómo enfocar ese plan de acción. Ese tema es fundamental. Primero, sí, cuando uno gana, todo el mundo es amigo de uno, y todo el mundo votó por uno. Digo, si todos los que yo no vi ese voto. Si todos los que me dicen que votaron por mí hubieran votado por mí, hubiera sacado el triple de votos. Uno tiene que mantenerse muy, muy, muy sólido con unos temas, porque no puedes física y moralmente abarcar todos los temas, ¿cierto? Entonces yo intento con mi equipo definir 4 o 5 temas que son los mismos que traemos desde campaña y mantenernos sólidos. Y si tú llegas con algo que se me sale de mi campo de experticia, lo que hago es procurar dirigirte donde el que sí sabe, donde el que sí toca ese tema. Pero uno intentar desde estas posiciones, digamos, del concejal o el congresista, no puede abordar todos los temas, porque entonces te dispersas y no haces nada. Yo prefiero concentrarme en
tres temas que son sostenibilidad, creatividad y libertad. Ese es como mi lema de trabajo y procuramos mantenernos ahí. A veces salen cositas que lo hacen desviar a uno, pero yo creo que uno sí tiene que mantener una visión general, intentarla aterrizar a través de 2, 3, 4 temas particulares. Dani, ahora hablábamos tras de cámaras que uno muchas veces tiene que aprender a sacar, o muchas veces no, debería sacar tiempo para uno, tiempo para el ocio, tiempo para despejar la mente de su trabajo y de la vida. ¿Cómo encuentra Daniel Carvalho esos momentos de calma? ¿Cómo volvés a vos cuando estás abrumado? ¿O cómo te despejas para recargar y volver a decir, ok, ya cogí el impulso, vamos de nuevo? Me parece que es súper importante eso y ahí pues como hay varias cosas. Lo primero, a mí me impresiona mucho en este mundo político darme cuenta de que los políticos solo hablan de política. Me parece muy aburridor y me parece preocupante, porque yo pienso que un político debería ser ante todo un humanista, ¿cierto? Es decir, tiene que saber sacarle jugo a la vida, tiene que entender la complejidad del humano. Yo me acuerdo mucho cuando Uribe era presidente y decía trabajar, trabajar y trabajar. Me parece terrible, ¿sí? Me acuerdo que Uribe decía, es que hace 20 años no voy a cine porque no tengo tiempo. Hombre, si vos no tenés tiempo de ir a cine, nunca en 20 años, algo estás haciendo mal y algo le está quedando por fuera a tu dimensión como líder. Yo quiero que, insisto, tiene que ser un humanista. Entonces yo busco refugiarme en la jardinería, busco refugiarme en la cultura, me encanta el teatro, me encanta la música, busco también refugiarme en la lectura. Juego bastante ajedrez, que eso me ayuda a mantener como la cabeza despejada y me enseña muchas cosas del ajedrez, pero es sobre todo la naturaleza, ¿cierto? El retorno a la naturaleza, la caminata ecológica, el charco, el lago, la playa, siento que eso es lo que más me recarga la energía y me permite pensar en otras cosas diferentes que después sí llevo al mundo de la política, pero el político que habla solo de política me parece aburrido y preocupante. Hay una cosa, Daniel, que yo pienso pues, desde hace rato con una serie, no sé si la viste, brasilera, que se llama El Sistema, donde muestran pues cómo fue todo el tema de corrupción de Lava Jato, pues que se hizo allá en Brasil. Y pues a lo que llega la serie es a decir que el sistema está hecho para la corrupción, el sistema está hecho para que las cosas no funcionen, el sistema está hecho para que uno como ciudadano desista de un montón de acciones que uno no sabe que tanta tramitología deje así, pues desde pedir una incapacidad en una EPS hasta un proceso pues judicial, ¿cierto? Que dura 15, 20 años. ¿Cómo lograr uno combatir ese mal, digamos, esa enfermedad que tiene nuestra sociedad y nuestro sistema y que ha llevado tanto a que los políticos sean tan mal vistos? Porque como ellos son los que se mueven en ese mundo, entonces pues eso... Tremenda pregunta me haces. No tengo pues como una fórmula. Yo creo que hay varias formas. Primero, desde el ejemplo, ¿cierto? Es decir, y fui yo no creí en la política, yo no votaba hasta que entendí por qué. Y al yo participar y al yo ser elegido, sé, porque muchos jóvenes me lo dicen, vos me abriste un camino, vos me diste a entender que sí se puede, que la política no es solo para señores aburridos, millonarios, hijos de pues delfines. Entonces, por un lado, desde el ejemplo, creo que motiva. Por otro lado, yo mantengo una pregunta, un cuestionamiento sobre los escenarios de participación. Todo el mundo está reclamando participar más, todo el mundo quiere ser partícipe de esas decisiones públicas, pero luego los invitas a una reunión y nadie va. O a la hora de una votación y la gente no asiste. Entonces, más que una respuesta, te voy a decir que comparto la preocupación por esa especie de crisis que hay hoy en día con la política representativa. La gente se está fastidiando y es ese mismo sistema. Lo último que queda hacer e intentamos es hacer pequeños cambios en la política, ¿cierto? Cuando un político hace rendición de cuentas, cuando se comporta de manera adecuada, cuando no abusa de su poder, cuando no alimenta el fuego de la violencia que hoy hay en Colombia, y yo intento ser muy respetuoso, aunque vehemente en mis declaraciones y en mis discursos, creo que estamos sembrando una semilla positiva de ese cambio.
Ahí va justamente Dani. Yo creo que ahora estaba muy de moda ese discurso del pesimismo. Yo personalmente nunca te lo he oído a ti, aunque eres un líder y un político parado en la raya, contundente, que no, pues, no le tiembla la voz para decir las cosas. Me gusta esa forma de abordarlo desde la esperanza, desde eso que acabamos de decir, desde esos pequeños pasos. Yo creo que ahora ese lamento boliviano, pues se lo dejamos a los enanitos verdes más bien, porque ya sabemos que hay una crisis, ya sabemos que estamos enfrentando todo está mal, retos, desafíos, que no estamos de acuerdo con la forma del gobierno que tenemos hoy en día, pero cómo invitar a la comunidad, cómo invitar a los ciudadanos, a los colombianos a decirles, venga, es que está muy fácil pararse desde un balcón a señalar y a juzgar y a apuntar y a quejarnos todo el tiempo, pero cada uno desde sus casas puede aportar algo desde donde puede, como puede. Yo, por ejemplo, también me les acerco a los empresarios y les digo, ok, sí, hay una crisis económica, no hay empleo, pero generen empleo, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo van a aportar, y ahí viene todo este rollo del periodismo de soluciones, que nosotros estamos pues muy enfocados en eso, pero cómo ustedes desde el liderazgo, desde lo político, desde lo público, invitan a la comunidad a que haga esos pequeños pasos y de pronto darle a la gente un poquito de esas gotas de esperanza que necesitamos hoy en día. Gracias por reconocerme como un optimista y un esperanzador, así me lo creo, ¿cierto? Y ahí sí pues se me sale lo hippie, lo rasta. Yo creo en el ser humano, creo que es posible un futuro mejor, y lo creo porque es que también tenemos pruebas. Nosotros ya estamos pues un poco grandecitos, nos tocó vivir la Medellín de hace 30 años, la Colombia de hace 20 años, y sabemos que hoy en día estamos mejor que antes. Entonces, contra ese discurso de la desesperanza y del pesimismo, que no está solo en Colombia y no está solamente asociado a que haya un gobierno que no lo esté haciendo bien, esto es mundial y viene desde hace tiempo. Lo mejor primero es como los datos, es demostrarnos que en prácticamente todos los aspectos la humanidad está mejor que antes. En casi todos, no en todos. Hay algunas crisis puntuales como la ambiental o la democrática. Segundo, es ver ¿cómo decirlo? Verlo pequeño, no embalarse viendo el panorama grande y diciendo, el bosque. Todo eso, no te quedes pensando en todo el bosque, siembra el árbol, cuida el árbol, ¿cierto? Entonces, de nuevo vuelvo a la metáfora de la siembra, que me gusta mucho. Siembra tú esa semilla positiva, riégala, cultívala, y los demás van a ver y se van a antojar y también van a sembrar sus propias semillas. Esa es mi forma de pelear contra esto. Finalmente, yo no soy un revolucionario, yo soy eso lo están llamando es que meliorista, y es el que cree que poco a poco se van cambiando las cosas. Entonces soy más un reformista gradual que creer que es que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Y finalmente sí insisto mucho cuando hablo sobre todo con jóvenes en que no se dejen ganar del discurso del pesimismo. La generación que está ahorita, los veinteañeros de ahora, están en el mejor mundo que ha existido. Aunque nos parezca horrible, es lo mejor que hemos tenido en 200.000 años de humanidad, entonces pues no estamos tan mal. Y ahí me lleva una cosa, y es el tema de la educación, porque todo eso pasa precisamente por la educación, ¿sí o no? Sí, y sobre todo la educación entendida más allá de las aulas, ¿cierto? La educación no es únicamente lo que te da el profesor, es la educación en las casas, ¿cierto? La educación que da el mismo Estado al dar ejemplo, al priorizar un tema sobre otro, la forma en que un alcalde o un presidente trata a quienes piensan diferente. Eso también es educar que en su momento, por ejemplo, Mocus logró hacerlo en Bogotá, pues generar toda una cultura ciudadana. Y aquí en Medellín también hemos tenido claro, hemos tenido muy buenos ejemplos. Bebiendo de esas enseñanzas de Mocus, en Medellín también se avanzó, entonces creo que sí hay forma de mantener a la gente motivada y educada como ciudadana. No, y en medio de esa educación, pues considero que también es importante hacerle creer y entender a las personas que las diferencias son válidas. A mí me impacta que la gente, o sea, acá es imposible tener una conversación, un diálogo, un debate, porque ante una diferencia o de pronto ante una idea opuesta, pues inmediatamente hay un choque y empieza la polarización, es que tú eres de derecha, tú eres izquierda, no, esto va más allá de un partido político, esto va más allá de una ideología, las diferencias. Es que yo creo que nosotros no sabemos pelear, nosotros los colombianos no sabemos pelear, o sea, tú tienes una idea, yo tengo otra y ya somos enemigos. No, somos dos personas con dos ideas distintas. La diferencia no solo es válida, sino que es necesaria, es enriquecedora. Claro. Yo creo que una de las grandes cosas que le falta a Colombia es aprender a estar en desacuerdo. No sabemos. Y yo eso también lo aprendí mucho en Francia, ¿cierto? Entonces yo llegué a Francia, venía de esa Colombia de los 90s, donde mataban a la gente por todo,
Y yo llegué, yo era mesero, y entonces yo veía a los clientes alegando todo el tiempo entre ellos, peleando por política. Y yo decía, uy, ya se van a pegar, ya se van a pegar. Y nunca se pegaban. Y yo, ay, ¿cómo así? Uno puede alegar de política sin pelear. Efectivamente. Y se la pasaban alegando y ya después eran muertos de la risa abrazados cuando cambiaban de tema. Nos falta llegar a eso, aprender a estar en desacuerdo. Y aprender a tener esas conversaciones incómodas. Y a disfrutarlas. Digo, a disfrutar. Yo, por ejemplo, las disfruto. Yo soy una persona sumamente académica, a mí me encantan los libros, a mí me encanta estudiar, pero de lo que yo más aprendo es de la gente. A mí me encanta oír a la gente. Y de hecho, cuando tienen esas diferencias, pues me gusta más, porque yo digo como, bueno, arriesgarse. Que abren el mundo, es que son ideas que uno no tiene y que el otro la estás con poniendo. Canchita, con cultura, como dicen por ahí. Dani, te has dado la pela por la cultura, por el arte, por ese gremio que es tan importante, que además, como mencionamos tanto acá y que lo hacemos desde Informarte, le apuesta más del 3.5% del Producto Interno Bruto al país. Eso es una locura, es una vaina tremenda. Has desafiado la música, ahora con la ley de la música. ¿Cómo ha sido ese entrar también en esa industria que a veces desde afuera, desde otros ojos, se ve compleja? ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad, de tuya, con esos actores tan importantes ahora en el Congreso? Lau, en primer lugar quiero decir que veo el arte y la creatividad y la cultura como desde dos visiones complementarias. Hay una que es el impacto social, el impacto, digamos, cultural, y otra es el impacto económico, ¿cierto? A veces esas dos posiciones parecen irreconciliables y de alguna forma hay muchos artistas o miembros del sector cultural que son muy reacios a entender la dimensión económica del arte. Pero es un hecho que todos queremos vivir de lo que hacemos, por lo menos de lo que nos gusta. Claro. Yo tengo amigos que tienen unos trabajos horribles que detestan y trabajan todo el día en la oficina para llegar por la noche a ver si componen una canción o pintan un cuadro. Ojalá todo el mundo pudiera vivir de su creatividad, de su talento, haciendo lo que le gusta. Entonces ahí hay una primera dificultad que hemos intentado, abordar desde un discurso integrador de que ambas cosas son posibles. No le estamos pidiendo a todo el arte que sea financieramente sostenible, pero sí hay que tener en cuenta las dos cosas. Lo otro es acercarse y entender las dinámicas propias de la cultura y del arte. O sea, hace falta un trabajo de conocimiento, reconocimiento, escucha, conversación, ir a visitar lugares. Y finalmente, yo creo que también uno va adquiriendo una legitimidad ante los públicos, ¿cierto? No es que yo llegué un día al mundo del arte porque necesitaba unos votos, ¿cierto? Yo hice teatro hace 20 años, yo tuve 3 grupos musicales, yo estuve casado con una artista francesa, aquí como el tema cliché ahí de la cosa, yo he sido gestor cultural, he hecho exposición. Entonces cuando la gente sabe y entiende que uno realmente pertenece o es sensible al mundo del arte, se la cree más. Cuando uno llega como un paracaidista, sí, es que hay elecciones y necesito 1000 votos de artistas, la gente no se la cree. Bueno, y realmente la cultura vista desde ese punto de vista salva vidas, y lo vimos en la pandemia y lo vemos lo hemos visto en muchas ocasiones, que realmente la cultura es algo súper importante para el ser y que estamos consumiendo cultura constantemente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué hacer y cómo profundizar un poco más en esa conciencia, en que la gente tome conciencia de la importancia de la cultura? Ese es el gran tema, ¿cierto? De eso más o menos lo llamamos formación de públicos, y yo siempre pongo como este ejemplo sencillo. Cuando vos le decís a alguien que una entrada a teatro vale 40.000 pesos, te dicen, uy, no, carísimo. Pero si vos le decís que media de Guaro vale 40.000 pesos, uy, está barata, dame 2. ¿Sí? Entonces es porque no entendemos el valor que tiene. Y eso, ¿cómo se arregla? Primero, acercando a la gente a la oferta cultural, ¿cierto? Pero no solo al producto hecho, sino al proceso. ¿Sí? A mí lo que más me gustaba de hacer teatro no era presentarme, eran los ensayos, era la construcción. Entonces yo siento que si lográramos mostrar más y mejor todo lo que hay que hacer tras bambalinas para llegar a tener un espectáculo, un concierto, una cosa de danza, de teatro, la gente sería mucho más consciente, más sensible y lo disfrutaría más. Y esto pasa por esfuerzos grandes del propio sector cultural, del sector público y también del sector privado. Al final, poco a poco, desde todos estos sectores se ha ido entendiendo la importancia de la cultura
en términos sociales, en términos de creación de identidad, en términos de salud mental. Ahorita que mencionabas la pandemia, la cultura es una de las cosas que nos salva. Imagina la pandemia sin música, nos morimos, ¿cierto? Entonces es un esfuerzo que yo creo que ha ido dando frutos. Hoy en día el consumo cultural en Colombia y en Medellín ha aumentado muy lentamente, pero ha aumentado. Ya estamos leyendo un poquitico más, ya hay más oferta de conciertos y festivales. Pues si por lo menos uno va a la fiesta del libro y no le cabe una aguja. Y es muy lindo ver eso, ¿cierto? Es muy lindo ver. Claro, eso es emocionante. Entonces, de nuevo, esas cosas nos permiten combatir contra el pesimismo. No, es que ya la gente no lee. Al contrario, ya la gente lee más que antes. Dani, ese tema del liderazgo, y volviendo a ese que nos gusta mucho, la gente suele asociarlo con poder. O sea, creen que el cargo es el que da el liderazgo, que de pronto ese delirio de superioridad es el que nos hace líder, pero es todo lo contrario. Realmente yo pienso que el liderazgo también está muy asociado con ese legado, con esa forma de inspirar al otro, con esa forma de motivar a los demás a que lleguen a la meta, a que cumplan sus sueños. Pero en definitiva, pues uno pasa por este mundo y es ideal dejar huella, dejar algo, por lo menos en una persona, dejar una cosita de lo que uno es. Cuando te vayas al otro plano, que ojalá falten todavía muchos años, ¿por qué quisieras que te recordaran? O sea, ¿qué estás sembrando hoy en día que vos decís, ay, qué bacano haber podido dejar esto, la gente me va a recordar por esto, o van a seguir esto que yo hice y tan bonito y tan importante? Qué bonita pregunta, como toda mística. ¿Por qué quiere uno que lo recuerden cuando se muera? Es tremenda pregunta. Lo volvería a llevar a esos 3 temas en los cuales intentamos enfocar nuestro trabajo, ¿cierto? En términos de libertad, sostenibilidad y creatividad. Si yo logro que al final de mi vida en Medellín haya más árboles, gracias a mí, haya más ciclorrutas, haya más espacios culturales, haya una mejor apropiación por parte de la gente del espacio público, ¿sí? Y si yo logré contribuir en eso para algo, me considero satisfecho. Yo soy agnóstico, no creo que haya un más allá. Entonces, si mañana hay un árbol con mi nombre, considero que cumplí la meta en este mundo. Y lo otro, ya como un poco más aterrizado, cuando a veces se me acerca un joven y me dice muchas gracias por lo que hace, usted me inspiró a esto o a esto, yo me acuesto satisfecho y con una sonrisa en la cara. Bueno, y más o menos en el mismo sentido tenía yo también una pregunta. ¿Cuál es la visión de país de Daniel Carvalho de aquí a 10 años? A ver, yo creo que Colombia va a seguir en los próximos 10 años en este escenario de polarización, porque es un fenómeno mundial, ¿sí? Eso lo ha generado las redes, unos estilos nuevos de liderazgos populistas. No todo liderazgo es positivo, ¿sí? Entonces creo que vamos a estar en ese vaivén. Me parece que va a ser una permanente prueba de solidez de las instituciones. Hemos visto cómo en otros países latinoamericanos las instituciones terminan por romperse y quedan estos presidentes que se reeligen eternamente, y creo que la ciudadanía finalmente va a ser llamada a ir madurando políticamente. Es decir, tenemos que salir de eso, de que si tú piensas diferente a mí, entonces tengo que cancelarte. Esa política de la cancelación me preocupa porque no quiero ver a nadie que piense diferente. Entonces pienso que en este escenario de polarización vamos a seguir aprendiendo la importancia de la diferencia, o por lo menos eso pienso yo que es lo que tenemos que hacer los líderes que nos consideramos del centro político, o en todo caso los humanistas. Tenemos que dar la pelea para decir, no, venga, es que ser diferente, esa es la gracia, ahí está el cierto, ahí está lo rico. Y finalmente, yo espero que en estos 10 años entendamos que el gran problema de Colombia no es ideológico, es ético, ¿sí? Si vos sos de izquierda y robás, sos ladrón, ¿cierto? No te hace mejor persona. Ese es el gran problema. Entonces, el gran problema de Colombia es ético. Si logramos como entender eso y vamos depurando las prácticas, y las prácticas no solo de los políticos, es de cada ciudadano en el día a día. El que le ofrece la plata a la gente de tránsito, el que... Exactamente, el que hace la trampita. Entonces yo creo que vamos a estar mejor. Finalmente, pues habrá que ver cómo nos enfrentamos a grandes problemas ya que hay en el mundo. Los temas, por ejemplo, ambientales, los temas de migración van a seguir siendo determinantes para el futuro de Colombia. Creo que tenemos con qué hacerlo bien.
falta ver si tomamos las decisiones correctas. Antes de despedirnos, un libro que tú digas, este me cambió, este me ayuda, este me inspira y que probablemente a la gente que nos ve y nos oye pues le podría servir en algo. Sí, tal vez están esperando así un libro de liderazgo. No. No, porque ya sabemos que no has leído libros de liderazgo. Yo no leo libros de liderazgo. La llama doble es un libro que escribió Octavio Paz, Nobel mexicano, ya fallecido. Me pareció fascinante. Él hace la historia del amor, ¿cierto? El amor es una construcción y el amor en Occidente es una construcción particular y él te hace todo el estudio histórico de dónde nace el amor occidental. Nace en el siglo XII en una región del sur de Francia y cómo se va expandiendo y cómo lo que hoy llamamos amor, lo que hoy sentimos amor, las canciones que nos hacen llorar, tienen una razón, raíz, ¿cierto? Y entonces en este libro además lo va ilustrando con cómo era el amor en el siglo XII y te saca un poema del siglo XII que te dice cómo eran las prácticas relativas al amor y además establece una diferencia entre lo que es la sexualidad, el erotismo y el amor. Entonces me pareció, yo soy muy romántico, soy muy apasionado, soy hincha del Medellín y muy enamorado. Todo el mundo tiene sus defectos. Si ven que yo tengo ese olfato para identificar. Todo el mundo tiene sus defectos, definitivamente. Que tengo cerca. Y me pareció muy esclarecedor y además lo mantengo ahí encima, lo mantengo en mi pieza. Es como una Biblia que consulto cada tanto cuando necesito acordarme porque es que vale la pena enamorarse, acudo a La llama doble de Octavio Paz. Bueno, ¿y qué de la cultura Rastafari aplicas en tu vida? La cultura Rastafari, no me considero Rastafari, ¿cierto? Porque eso es una religión y yo ya pasé por la época de religiones en mi vida. Y como las religiones son generalmente muy excluyentes, pero del Rasta, de cuando yo decidí déjame crecer el pelo y de todo lo que he escuchado, reggae y Bob Marley en particular, puedo decir como 3 cosas. Primero, es como una conexión, ¿cierto? De alguna manera el pelo, estos son raíces, ¿cierto? Que me conectan o contigo, con un territorio, con una idea. Segundo, una idea de que la vida es para gozarla, ¿entendés? Como que hagámonos pasito, vamos con calma, el ritmo del mar, el chan chan del reggae es también un llamado a la calma. Y finalmente el Rastafari es un guerrero, ¿cierto? Entonces la lucha permanente por ciertas causas también es algo que me gusta de esa metáfora del Rastafari guerrero, del león que está luchando por algo. Ahora estábamos hablando mucho, es que estas conversaciones uno no las quiere terminar nunca, vuelvo e insisto, ahora estamos hablando mucho de ese inspirar, de esa forma. Sí, de inspirarnos, vuelvo y repito, pero ¿quién te inspira a ti? ¿Tienes algún referente o tienes algo que ya pues hayas logrado identificar a lo largo de todos estos años a nivel personal, ahora en tu carrera, en lo público, que vayas, que lo leas, que tal vez digas, wow, voy a coger esta partecita? O el que hayas mantiene la mesita de noche. Ese sí, el de la mesita de noche. Tú sabes que son personas que son referentes. Primero, y puede sonar muy cliché, pero mi papá y mi mamá son 2 personas maravillosas que se esforzaron, que fueron limpias. Yo los vi, pues los he visto salir de la pobreza, los he visto tratar a sus subalternos, los he visto hacer declaraciones de renta, porque ambos son contadores y siempre buscando ser correctos, y eso me parece una cosa ejemplar. También hay personas que me han inspirado en temas políticos. Sergio Fajardo fue un inspirador para mí, sin conocerlo, simplemente viendo todo lo que hizo. Ahí hacemos la cuña, pasó por acá Sergio Fajardo para que ustedes vayan y lo escuchen y también aprendan de él, de este lado humano, porque estamos muy acostumbrados a ver a los políticos o a los empresarios o a los líderes desde su parte profesional, desde lo que logran, desde sus trabajos, pero esa parte humana realmente es ahí donde hay historia, donde hay inspiración. En mi profesión como urbanista tuve el placer de trabajar durante 5 años con Alejandro Echeverri, Cacho Echeverri, que es tal vez el más grande urbanista de Colombia, y él para mí sigue siendo un referente. Y finalmente, hoy en día que estoy en el Congreso, hay 2 mujeres que me parecen sumamente admirables y que las veo con admiración e intento aprender, que son Jennifer Pedraza y Katy Jubinao. Jennifer Pedraza es la menor de todo el Congreso, ¿sí? Yo le llevo 17 años
y aprendo de ella cantidades. Me encanta que las mujeres estemos teniendo nuevos liderazgos, pero no porque seamos mujeres. Ojo, a mí no me gusta que nos den como ese trato preferencial solo por ser mujer. No somos de hecho, eso me parece discriminatorio. No, total, pues. es que las mujeres somos las más machistas, si no te has dado cuenta, es porque somos capaces. Claro. Es por el talento que sabemos desarrollar y me encanta que tengamos nuevos liderazgos en la política, en el deporte, en la música, en el arte y que entendamos eso, que es que somos seres que hacemos parte de la misma moneda, los hombres y las mujeres hacemos parte de la misma moneda, hay que sabernos complementar. Y que no se trata de llegar a ser como el hombre, llegar a igualar al hombre. Precisamente volvemos a lo mismo. En la diferencia es donde está la riqueza y la manera, la visión que puede tener una mujer es muy diferente de la que tiene un hombre de muchísimas cosas. Daniel, ¿en qué canción te gustaría meterte a vivir? Iba a decir November Rain de Guns N' Roses, que me gusta mucho, pero luego pensé... No, pero esa llovedera no. Esa llovedera no. Triste. Hay una canción de Bob Marley que se llama Rebel Song, habla de rebeldía y que dice una cosa muy sencilla, dice: si no estás viviendo bien, si estás triste, vete a viajar. Viajar yo lo veo como una metáfora. Si no estás feliz, si algo está mal, cambia y quiero que nunca se me olvide eso, ¿entendés? Porque también cuando uno ocupa estas posiciones de poder es fácil acomodarse. Qué rico, yo puedo seguir trabajando en esto 30 años más, como hacen los políticos colombianos, me aseguro una estabilidad económica, uno aprende a ladrar echado, pero me aburriría terriblemente dentro de 30 años seguir haciendo lo mismo. Entonces, como ese llamado al movimiento, lo asocio con esa canción. Bueno, ¿y Daniel va a seguir en la política otros 30 años más, como acabas de decir? No sé, y espero que no, la verdad. Sí, yo tengo un sueño, ser alcalde de Medellín. Creo que me he preparado mucho para eso. Es un sueño, pues no lo tenía cuando era niño, un sueño más reciente. Tenemos una chiva. Pero también debo decir que me gustaría alejarme de este mundo, porque uno se va acomodando, uno se acomoda al doctor, al trato preferencial. Quisiera tener nuevamente la experiencia de estudiar en el exterior. Yo a todo el que pueda le recomiendo irse del país, y tan importante como irse es volver, ¿sí? Porque esa distancia, eso crea otra visión. Y ese anonimato que sientes cuando tú vas a otro país, nadie te conoce, no eres nadie, y eso hace mucha falta. Cuando uno está aquí gozando de privilegios, hace falta cada tanto estallar la burbuja, y de alguna forma mi vida ha sido un constante estallar la burbuja. Desde que estaba niño, cuando fui soldado, cuando me fui a recorrer Colombia echando dedo, cuando me fui a Francia sin tener un peso y sin saber francés, cuando me metí a política sin conocer a nadie, ha sido como estallar la burbuja, salir de la zona de confort, porque en las aventuras está el verdadero disfrute de la vida. Daniel, ¿por qué se diferencia tanto el liderazgo antioqueño de otras regiones del país? Porque hay algo en Antioquia que tiene mucho que ver pues con la historia misma antioqueña, y es el amor casi irracional por el territorio. ¿Sí? Hay un apego particular del antioqueño con su tierra, y en particular del medellinense con su ciudad. Eso no es frecuente en Colombia, uno lo encuentra en otros países. El parisino es muy enamorado de su ciudad, el barcelonés también tiene eso. Entonces son ciudades que tienen esa cosa particular, que puede ser nocivo si uno lo hace mal, pero que me parece que es la cuota inicial para muchas de las cosas que hemos logrado los antioqueños y que no han logrado tal vez otras regiones del país. Bueno, amigos, aquí tenemos una visión bien interesante de un personaje que ve la vida con otros ojos, que la quiere proyectar para el bien común de todos. No solo que la ve con otros ojos, sino que se atreve a verla con otros ojos, y ahí realmente y trabaja por ello. Donde está la magia. Daniel Carvalho nos acompaña, es un representante de la bancada antioqueña en el Congreso, quien se ha dado la batalla, la pela por esta ciudad, por este país, por este departamento, que lucha, como decía ahorita, por la libertad, que rompe las reglas. Qué bueno la gente que se atreve a romper las reglas de manera correcta, sin pasarle por encima a nadie, porque yo creo que ahí definitivamente está la clave. Dani, gracias por aceptar contar tu historia, por contarnos
cómo lo hiciste, por contarnos cómo has llegado a esa meta, porque yo creo que todos los días hay metas distintas, todos los días hay objetivos y caminos por recorrer, así que muchas gracias por inspirar, gracias por creer en el país y por invitarnos además a seguir con esa esperanza de una Colombia pues mejor, la que queremos construir todos. Muchas gracias a ti, Lau, a ti por la invitación, gracias por visibilizar el lado B, el lado B de los personajes colombianos, y gracias por darle relevancia al cómo se construyen los liderazgos y a la discusión de ideas. Yo sé que tú y yo pensamos muy diferente en muchas cosas, pero creo que eso es lo que también nos ha motivado a tener mejores conversaciones, y yo creo que es el futuro del país. Conversemos más, conversemos antes de gritar, y verá que las cosas se van solucionando. Así es, así yo hago esta cuña por esto que me acaba de decir Dani, es porque realmente yo en algunas ocasiones le consulto a él muchas cosas que pasan por mi cabeza, del país, de la ciudad, de amigos que tenemos en común, de trabajo, y realmente en esas diferencias es donde hay ese complemento. Entonces, importante, las diferencias son necesarias. Por favor, tengan diferencias con su gente y atrévanse a conversarlas, a tener esas conversaciones incómodas. Bien, amigos, entonces hasta aquí nuestro video podcast de hoy, el agradecimiento para el Hotel Versus, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao. 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 Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.